iniciar, esta es la primera presentación de dos que vamos a tener sobre el tema de diversidad. Es un tema que pertenece a la unidad de comunidades, pero también es algo que se utiliza cuando estudiamos ecosistemas. Bueno, vamos a ver en esta presentación qué es la diversidad, cuál es la diferencia, si es que la hay, entre cuando hablamos de diversidad y biodiversidad, qué es la riqueza de especies, a qué nos referimos cuando hablamos de equidad, qué es la heterogeneidad y los tres modelos principales teóricos de diversidad ecológica. La diversidad. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de una propiedad de las comunidades o los ecosistemas. Normalmente nos referimos al número de especies, pero también podemos utilizar algunas medidas de diversidad que no solamente toman en cuenta cuántas especies hay, sino la abundancia relativa o la abundancia de cada una de las especies. Normalmente cuando hablamos de diversidad en una comunidad, normalmente si ustedes ven un artículo que diga que el tema se refiere a comunidades, normalmente no estudian toda la comunidad, sino estudian una parte, como ya sea las aves, ya sea las plantas vasculares o incluso las dicotiledonias. Sin embargo, pues atañen a comunidades. Y cuando hablan de diversidad, muchas veces se habla del número de especies. Aunque vamos a ver en esta presentación que hay otras formas de medir la diversidad. Por otra parte, cuando escuchamos la palabra biodiversidad, normalmente se refiere a todas las manifestaciones que tienen la vida, ya sea diversidad metabólica, diferentes formas de cumplir una misma función fisiológica, ya sea la diversidad morfológica en tamaños, formas, o la diversidad de rasgos funcionales, por ejemplo la forma del pico en el caso de las aves, o la forma de crecimiento en el caso de las plantas, etc. Cuando hablamos de biodiversidad, por lo común nos referimos no a un espacio pequeño como en el caso de comunidad o relativamente pequeño, sino cuando hablamos de biodiversidad nos referimos a un espacio más grande. Pero esto es solo una forma de usar el término. En general, biodiversidad y diversidad se pueden usar como sinónimos. Podemos medir la biodiversidad en un área pequeña o en un área más grande, o podemos medir la diversidad a nivel mundial. Esto es nada más que cuando usamos el término biodiversidad, generalmente ahí sí nos referimos no solamente a las especies de un grupo muy específico, sino cuando hablamos de biodiversidad estamos incluyendo plantas, animales, microbios, etc. Pero de nuevo, es solo una forma de hablar, no es que sea correcto o incorrecto decir biodiversidad o diversidad. En las comunidades y ecosistemas hay diferentes formas de expresar la diversidad. Una forma es simplemente contar el número de especies. El número de especies presentes en un sitio se le llama riqueza específica y se suele simbolizar con una S mayúscula. Desde luego, cuando estudiamos la riqueza, aunque sea de un grupo taxonómico muy específico, como por ejemplo de abejas o de hormigas, es imposible muestrear a todas las especies de un sitio, y mientras más grande sea ese sitio o mientras más heterogéneo sea ese sitio, más difícil es tener una muestra de todas las especies. Por lo tanto, tenemos que buscar métodos para estimar el número de especies de un sitio. Uno de los familia de métodos más utilizados son las curvas de acumulación de especies. En el eje de las X, en el eje horizontal, vamos a poner nuestras unidades de esfuerzo, nuestro esfuerzo de muestreo, y conforme aumentamos ese esfuerzo de muestreo vamos a ir
graficando cuántas nuevas especies vamos ganando. Las unidades de muestreo, en el caso por ejemplo de plantas, son unidades de superficie. Entonces, ¿cuántas especies tenemos si muestreamos 10 metros cuadrados? ¿Cuántas ganamos si aumentamos esa superficie a 20 metros, a 200 metros, a 400, a 600? Y vemos que conforme aumentamos el esfuerzo, vamos ganando especies. Al principio, cuando tenemos un esfuerzo pequeñito, aumentamos las unidades de esfuerzo y ganamos, observamos muchas nuevas especies. Pero llega el momento cuando ya tenemos pues un esfuerzo bastante considerable, que un aumento en la unidad de esfuerzo provoca un pequeño aumento en la diversidad o en la riqueza de especies observada o muestreada. Entonces, con la forma de esta curva la ajustamos a un modelo matemático y podemos estimar el número de especies esperadas por el esfuerzo de muestreo. Las unidades de muestreo, pues por ejemplo, cuando estamos hablando de animales, como por ejemplo de insectos voladores, pues puede ser el número de individuos. Al principio, los primeros individuos que capturamos, vamos viendo que el número de especies, conforme aumentamos la intensidad y el esfuerzo de captura, el número de especies crece rápidamente, pero llega un momento que vamos a seguir capturando individuos de las mismas especies que ya representamos anteriormente. Llega un momento que por más que capturemos nuevos individuos o que muestremos más horas con la trampa, esos individuos nuevos que vamos a capturar van a pertenecer a las mismas especies que ya estaban representadas, y es cuando esta curva, en lugar de estar subiendo rápidamente, empieza a subir cada vez más y más lentamente. Entonces, dependiendo de los animales que estemos o de los organismos que estemos muestreando, nuestras unidades de esfuerzo pues tienen diferentes unidades, valga la redundancia. Por ejemplo, en animales pequeños en los que capturamos gran cantidad de individuos, como insectos o crustáceos en el caso de organismos acuáticos, o zooplancton, pues puede ser el número de individuos capturados contra el número de especies observadas o el número de especies acumuladas. En el caso de las aves, pues el primer día todas las especies que vamos a observar van a ser nuevas. El segundo día a lo mejor vamos a observar muchos individuos de las mismas especies que ya observamos, pero vamos a observar algunas especies que no aparecieron en nuestro primer muestreo, y ahí sucesivamente. Entonces, en el caso de aves, las unidades de esfuerzo son días por hora de observación o hora hombre de observación, etc. Otra forma de representar la diversidad es según la dominancia de especies. Más bien, la dominancia es lo contrario de la diversidad. En el caso de dominancia no tomamos en cuenta solamente la riqueza, no tomamos en cuenta solamente el número de especies, sino también qué tan abundante es cada especie. En comunidades donde hay alta dominancia, una o dos especies van a tener la enorme mayoría de individuos capturados o de individuos observados, y todas las demás especies van a tener poquitos individuos observados, cada una de las especies. Entonces, si hay una alta dominancia, hay baja equidad. Por lo tanto, hay baja biodiversidad o baja diversidad. En cambio, cuando muestreamos y más o menos todas las especies tienen un número semejante de individuos, no hay una especie claramente dominante, o la especie dominante no es arrasadoramente dominante como en el caso de que haya alta dominancia, entonces hay alta equidad. ¿Cómo podemos representar la dominancia o la equidad en las comunidades? Pues una forma es construyendo las famosas curvas de abundancia-diversidad. Acá les dejo un link en el que ustedes van a poder estimar, o les explica cómo se
construyen estas curvas de abundancia-diversidad. En este caso, estas curvas estamos comparando la dominancia de aves en dos campus de la Universidad Autónoma de Yucatán. El de azul es el campus de Ciencias Biológicas y el de anaranjado es el campus de Humanidades y Ciencias Sociales. La forma de construir la curva pues es, agarramos una comunidad, o más bien un ensamblaje, como vamos a ver en la siguiente presentación, porque en este caso estamos hablando solamente de las aves, y ordenamos las aves de la más abundante a la menos abundante. Primero lo hacemos con el campus de Ciencias Biológicas y luego lo hacemos con el campus de Ciencias Sociales. Entonces, en primer lugar está la más abundante, que en este caso es una paloma que se llama Zenaida asiática, y la menos abundante es Volatina jacarina, que realmente solo no sé cuál es su nombre común. Entonces vamos a ver que en las comunidades donde hay alta dominancia, como en estas dos, lo que vamos a ver es que hay algunas especies muy dominantes y el resto, como vemos en el de Ciencias Sociales, el resto de especies con abundancias más bien bajas. Tenemos tres modelos teóricos de abundancia-diversidad. Estas son curvas construidas de la misma forma. Ponemos en primer lugar la especie más abundante y en segundo lugar, y en último lugar la menos abundante. Es decir, vamos ordenando las especies aquí en orden de abundancia, de la más a la menos abundante. Y acá en este eje tenemos sus abundancias y tenemos tres modelos teóricos. Un modelo donde hay alta dominancia y por lo tanto baja equidad, que es el de la serie geométrica, que es parecido a las aves que vimos anteriormente, ¿sí? En donde hay especies que son muy abundantes, pero son pocas las especies que son muy abundantes, y la mayoría de las especies de esa comunidad tienen baja abundancia. Luego tenemos el modelo de log normal, o la curva log normal, que es la curva que está en medio, la que dice bosque deciduo en este caso. En esta, la mayoría de las especies tienen abundancias intermedias, es decir, son muy pocas especies muy abundantes y muy pocas las especies con baja abundancia. La mayoría de las especies está por aquí. Es un poco más equitativa, o bastante más equitativa, que las comunidades de la serie geométrica. Esto normalmente lo vemos en selvas tropicales, en comunidades con alta diversidad, por ejemplo aves de las selvas tropicales, también plantas de la selva tropical, etc. El último modelo es un modelo que en la vida real se observa poco, es el modelo de la vara fragmentada o bastón roto, según la traducción que le queramos dar. Es un modelo donde, fíjense ustedes, la mayoría de las especies tiene abundancias muy semejantes. No hay una diferencia tan grande entre las más abundantes y las menos abundantes. Eso es lo que nos está diciendo. De estos tres modelos, las comunidades más equitativas son las que tienen la forma de bastón roto. Acá dice bosque deciduo, pero en realidad, si ustedes revisan la literatura, son muy difíciles de observar en las comunidades naturales. Son comunidades donde casi todas las especies tienen abundancias semejantes. Lo más común es encontrar este tipo de distribución que se llama modelo geométrico, en donde hay algunas especies sobreabundantes y la mayoría de las especies tienen bajas abundancias, como sucedió en nuestros dos campus, donde fíjense, dos especies, acá hay dos especies y acá otras dos especies son sobreabundantes, algunas especies con abundancia intermedia y la mayoría de las especies con abundancias bajas. Entonces acá tenemos comunidades muy equitativas
que se asemejan al modelo de bastón roto o vara fragmentada, comunidades equitativas pero no tan equitativas, digamos con una equidad intermedia, que son las que siguen el modelo de log normal, y las comunidades de la serie geométrica en las que hay una alta dominancia y por lo tanto hay una baja equidad. Otra forma de representar la diversidad en comunidades es combinar la riqueza de especies, recuerden, la riqueza de especies es el número de especies, con la dominancia o con la equidad. Y esos son índices que se le llaman de heterogeneidad. También coloquialmente se les llama índices de diversidad. No confundir la H de Shannon, que es el más usado, no es la biodiversidad, porque la biodiversidad es un concepto muy amplio. Muchas veces se confunde el concepto de H de Shannon con biodiversidad. Sin embargo, es una forma de medir la heterogeneidad en el que se combina tanto la riqueza de especies, esa S mayúscula que es el número de especies, con la equidad. Es decir, mientras más alta sea la equidad, más alta va a ser la heterogeneidad. De igual forma, mientras más alta sea la riqueza, vamos a tener una mayor heterogeneidad. Y mientras más alta sea la dominancia, menor va a ser la heterogeneidad o la diversidad. Bueno, acá tenemos la formulita del índice de Shannon. También tenemos un video donde se explica cómo se puede estimar la H de Shannon usando Excel. Solo necesitamos un listado de las especies observadas con cada especie su estimación de su abundancia. Y ya con eso podemos sacar el índice H de Shannon. Aquí tenemos el link que se los voy a pasar en la descripción del video. Un libro muy interesante, gratuito, que ustedes pueden descargar es el de Claudia Moreno y Gonzalo Hafner. Gracias.